Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y empecemos a tirar arriba de la mesa algunas ideas de la semana que tuvimos. Algunas de las ideas y algunos de los chismes que están corriendo. Harta cosa. Pues bueno, esta semana estuvo bien marcado. Yo creo que esta semana fue la típica después de que haces el traje, que las costuras empiezan a forzarse. Algunas saltan, otras aguantan. Yo creo que esta semana fue después del anuncio del gabinete, que fue quizás el primer dibujo grande. Muy bien recibido. Generalmente sí, yo creo que transversalmente bastante bien decidido. De hecho, a mí me llama la atención porque dejó bastante descolocada a la oposición, que no tenía mucho donde mascar. No tenía un libreto para reaccionar. No, para nada. O sea, se esperaban otra cosa. De hecho, yo creo que armaron mucho su discurso esperando otro tipo de gabinete, lo que te muestra también la falta de cintura de la derecha ante los escenarios, digamos. Porque solamente se habían preparado para un escenario, fue otro distinto y se quedaron ahí. Pero ahora lo que está pasando en esta semana, yo diría que es literalmente la cocina. Porque cuando tú delineas los primeros, digamos, los que son los rockstars de tu dibujo, ahí lo que hace es que tú mandas el mensaje de lo que quieres hacer, los grandes mensajes. Quiero tener a Marcel, y que así va a ser mi jefe de gabinete, tantas mujeres y tal. Pero ya después la segunda línea, el mensaje es otro, es cuando tú empiezas a negociar con los propios, y donde tiene que empezar la cocina. Y es ahí donde, claro, quedó en evidencia eventualmente algunas de las carencias de este gobierno, pero son carencias que todos sabíamos. Una, tener un conglomerado detrás que no tiene mucha experiencia de esto, o sea, un conglomerado que se está armando sobre la marcha, y eso quedó en evidencia. De hecho, lo que era el núcleo duro de este conglomerado, léase a Prodignidad, Partido Comunista, hicieron notar sus molestias de cómo se había generado, cómo se estaba generando este gobierno, y lo hicieron notar y mostraron que es un conglomerado joven que no tiene un historial de superación de conflictos y cómo resolver esos conflictos internos, y que ahora está saliendo a la luz. Y por otro lado también mostró de que hay ciertos sellos que estuvieron muy presentes en la campaña y que hay que ver si va a poder finalmente llevarlos a cabo o no. Por ejemplo, la presencia de movimientos sociales, que en algún minuto se quiso hacer o se quiso dar el mensaje ni a estar muy presente en una primera línea, y hasta esta pasada no han aparecido. Entonces hay que ver si finalmente en la subsecretaría sí se va a poder plasmar esa imagen, por lo menos que se trató de dibujar durante la campaña y que ahora no se ha logrado. Sí. Y bueno, y obviamente ver si le van a seguir dando tanto protagonismo a ex partidos concertacionistas que levantan mucho prurito en algunos sectores. Lo que pasa es que hay una variable que creo que el gobierno del presidente electo entendió rápidamente que tenía que enfrentarla con arrojo, llamémoslo así. Y esa variable es que va a tener un parlamento dividido en dos. Y por lo tanto, en términos estrictos, lo que se está haciendo probablemente con los ministros, Realpolitik, digamos. Es claro, el Realpolitik al estilo casi de sistema político parlamentario, donde tú incorporas personas de otras denominaciones o otras instituciones, porque necesitas, para pasar tu proyecto, necesitas una amplitud mayor que la que tienes. O sea, raya para la suma, tú tuviste una coalición electoral que fue exitosísima para llevarte a ganar. ¿Pero para gobernar? Pero para gobernar necesitas una coalición de gobierno. Claro, que además te tiene que dar votos en el Parlamento, porque si es que no te dan los votos, bueno, básicamente se te chingó el programa cuando no estás empezando. Y eso creo que lo hizo el presidente electo, y lo entendió muy bien, y se lo planteó, me imagino, a sus socios, y algunos refunfuñaron, por cierto, y creo yo que quizás buena parte de la dilación de la situación subsecretario, en una de esas tiene que ver con que, bueno, tienes que compensar algunas cosas que hiciste allá, pero para los efectos prácticos, el presidente electo Gabriel Boric, yo creo que tuvo la intención racional de decir: no le puedo cumplir al país en muchas de las cosas que prometimos si es que no tengo una
capacidad mayor de llegar al Parlamento y por eso incorporó partidos que no eran parte de su coalición de gobierno. Claro, y todo el equívoco yo creo que está fundado en la primera y la segunda vuelta, porque el candidato Boric de primera vuelta salió segundo, sacó 25% y salió segundo. El candidato que ganó y ganó masivamente con muchos votos fue el de segunda vuelta y por eso la discusión en este mundo va a ser la lectura, quién fue a votar, a qué se dio ese triunfo. Yo creo que Boric se enfrenta a un desafío realmente enorme estos primeros meses, ¿no? Que es de su propio liderazgo. Boric durante su vida política ha dado señales de autonomía, ¿no? Ha dado pasos importantes, la firma del acuerdo del 15 de noviembre es la más significativa de ella, digamos. El hombre ha tenido valentía y coraje, pero no ha tenido mucha capacidad de liderazgo interno sobre su propia coalición. Basta recordar el tema de los retiros que además volvieron a la superficie, vaya uno a saber qué pasa con eso, ¿no? Y aquí Boric tiene que tiene que lograr cuadrar el círculo en tener a su gente atrás, dar la señal hacia el centro que con el gabinete quiso dar, pero claro, el Partido Comunista yo creo que no se la va a hacer nada de fácil, ¿eh? Daniel Jadwe ya dijo que Mario Marcel era el primer defensor del creo neoliberal en Chile. Bueno, si es que estamos en eso, digamos. Y el resto también, porque hay muchos de los retiros que han estado liderados, por ejemplo, por diputados socialistas. Efectivamente. Entonces, también hay que ver si el enorme protagonismo que ha tenido el Partido Socialista en esta pasada, de hecho los comunistas decían, el primer caso que hemos visto de un derrotado que sale tan ganador, que gana tanto, ¿no? Que gana tanto, digamos. Porque también, a ver, seamos sinceros, seamos realpolitik. O sea, cuando tú le estás dando esa cuota de poder, esperas algo a cambio. O sea, lo que Boric está haciendo, como bien dice Fernando, es una coalición que le permita gobernar, pero también que le permita un nivel de lealtad el día de mañana cuando tenga que salir a decir, señores, aquí no hay ni cuarto, ni quinto, ni sexto retiro. Yo creo que ahí hay un error grave en el diseño de Boric, creo yo, que es parecido. Y ahí es donde él puede encontrar problemas, ¿entiendes? Que pareció el de Sebastián Piñera, que es su equipo político. Los tres ministros políticos son muy cercanos a él confía mucho en ellos tres, pero no hay gente que no venga de ese mundo y por tanto le pueda dar un soporte político. ¿Pero a ti qué es lo que te hace ruido? ¿Que no sean diversos o que no tengan experiencia política? O ambas cosas. Que si tú quieres integrar al Partido Socialista con poder, me parece que tiene que haber un socialista ahí. Pues tienes a Marcel, ¿Ah? Marcel Claro, pero es un técnico, digamos, que viene como de otro mundo. Yo creo que necesitas a alguien en la moneda, en uno de esos tres ministerios. Ya. Me parece que Sebastián Piñera cometió el mismo error. De hecho, terminaron cambiando ese famoso primer gabinete y después metiendo pesos pesados políticos. Efectivamente. Yo creo que también una de las grandes interrogantes, a raíz de lo que ha pasado, porque esta semana fue llena de fuego amigo, o sea, era impresionante. A mí, yo decía aquí la oposición no tiene... Es como en el fútbol, básicamente por mientras, digamos. La oposición la tenía adentro hasta esta semana. Sí. A mí una de las grandes interrogantes es ver cómo se van a articular los contrapesos dentro del gabinete. Porque claramente, por ejemplo, ya hay un conflicto evidente que va a empezar a surgir, porque además los problemas que se van a enfrentar, o por lo menos las políticas que van a enfrentar, son de trabajo y hacienda, comunista contra, digamos, Marcel, que es socialista, pero también ver ahí, por ejemplo, cuál va a ser el rol de Camila Vallejo. Porque va a llegar un momento que el Partido Comunista, que sabe de política, que sabe hacer política, que tiene experiencia de Estado, de repente el Partido Comunista sí va a pedir, de repente, que se aceleren ciertas cosas, que haya ciertas señales más contundentes. Ahí la ministra Vallejo, que es una de las mujeres clave, uno de los personajes claves políticos de este gobierno, va a tener que en algún minuto decidir si va a ser, entre comillas, más leal al gobierno o más leal a su partido. Y ahí yo creo que vamos a empezar a ver, de verdad, capítulos interesantes del manejo político de este gobierno. Lo único que podemos decir, sí, en todo caso, solamente es convengamos que esa situación, exactamente la que estás describiendo, casi una situación que le ha pasado a Andrés Chadwick, le pasó a Jaime Belolio, le pasó... ¿Usted es Woody o es piñerista? Claro, esa es la pregunta que se le formulaba. Andrés Chadwick, o sea, la ministra Vallejo es borichista o comunista. ¿Qué va a hacer más? Sí, sí. Ojo, teniendo en cuenta que también el Frente Amplio con los comunistas siempre ha tenido problemas, siempre, no ha sido más una convivencia de circunstancias que se han ido dando. Bueno, es de esperar, las excepcionalidades que la nómina de subsecretario esté esta semana. Así es que están chequeando datos, eso puede ser. Sí, están chequeando datos. Esa de las excusas más sui generis que he visto. Se están chequeando datos. Básicamente borre Twitter. No sé. Ahora, eso te tiene que uno tiene la sensación de que Wikipedia está todo el rato prendida. Oye,